La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentó un precedente importante para los casos de abuso sexual contra menores en nuestro país, al determinar que no hay plazo de prescripción del delito para que se pueda demandar por la vía civil. Esto luego de que los ministros rechazaron amparar al productor Luis de Llano y confirmaron la condena civil en su contra por daño moral derivado de la denuncia por abuso sexual de la cantante Sacha Sokol cuando ella tenía o a partir de que ella tenía 14 años. Hablemos de este tema con Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, como siempre, un gusto saludarte. Buena tarde. Hola, muy buena tarde, gracias. Qué gusto escucharte y compartir contigo esta buena noticia. Creo que hay que invitar al público a que pueda reconocer que la decisión de una artista como Sasha Sokol, ahora en su etapa adulta, de tomar la decisión de mirar su pasado y reconocer que fue víctima de violencia sexual por parte de alguien importante en la industria del entretenimiento, es muy valioso, pero más allá es la decisión de la Suprema Corte de Justicia que sienta un precedente para que esperemos ahora se pueda legislar lo que hemos llamado desde hace muchos años las organizaciones y las personas que defendemos los derechos de niños y niñas, especialmente las víctimas de violencia sexual, el derecho al tiempo. Así es. Y quizás solamente para precisar, los niños y niñas cuando, de acuerdo a su etapa de desarrollo, no siempre logran procesar la vivencia de la violencia. Y me refiero a que no la procesan en términos de voy a denunciar o voy a exigir justicia, sino al contrario, suelen verse muy afectados, muy afectadas en su cuerpo, su salud, y todavía peor cuando el entorno familiar adulto guarda silencio o les exige guardar silencio. Y por ello es que el derecho al tiempo implica reconocer que cada víctima tiene su propio tiempo para poder reconocerse y para poder exigir justicia. Y en este caso, aunque es con la vía civil, es una buena noticia que valdría la pena que ahora con las mayorías legislativas que tiene el partido gobernante y ya que hacen modificaciones constitucionales en 18 horas, sería muy importante que se homologara Sí. en nuestro país este tema y que ningún delito de violencia sexual en niños y niñas prescriba, incluso en el orden penal. Así es. Y aquí, si quieren mostrar voluntad, los diputados y los senadores, pues es una gran oportunidad a meterse en No la hay mejor, verdadera no, agenda. no ¿Sí? hay mejor tema que este, y no Por otras cosas que supuesto. están haciendo que van a afectar. Así es. Y me gustaría sumar a este tema de Sasha Sokol y de Luis de Llano, algo que también revisó recientemente la Suprema Corte y me gustaría preguntarte, Juan Martín, además de lo que ya mencionabas, el tema del tiempo. A Sasha Sokol le tomó muchísimos años hablarlo y sin duda es un gran precedente porque eso esperamos, cruzamos dedos, motive a otras personas a hablar. Y se supone, y por eso es tan importante que se muevan los diputados y los senadores, que se homologuen las leyes para que aquellas personas que fueron víctimas de abuso denuncien y bajo esa ley se apliquen las sanciones correspondientes. Y bueno, lo que voy es que también, además del tema del tiempo, de poder denunciar que no prescribe, también la Suprema Corte abordó el tema que tiene que ver con aquellas niñas y niños, Juan Martín, corrígeme, que al momento de ser cuestionados por las autoridades al llevar un caso de abuso sexual, no pueden ni explicar qué fue lo que les pasó por la edad. ¿Cuántas veces hemos conocido casos de niños de 2, 3 años, 4 años, que no pueden explicar qué les hicieron y por eso simplemente ya no corre como un caso de abuso sexual? Efectivamente, de hecho, esto que toca es súper importante. La Suprema Corte también establece criterios que pueden ser incluso convertidos en leyes y esto implica reconocer que el desarrollo cerebral de niños y niñas es diferente, es decir, de 0 a 6 años, lo que conocemos como primera infancia, de los 7 hasta los 12 años y lo que conocemos ya como adolescencia, de 13 hasta 17 años, incluso con una particularidad de 13 a 15 y de 16 a 17. Y que el público que nos escucha podrá comprender que se refiere incluso hasta etapas metabólicas. No es lo mismo una persona adolescente que está creciendo, que aparecen sus caracteres sexuales secundarios, es decir, los pechos o los músculos, dependiendo. Y todo esto va a tener una implicación en cómo apropian su cuerpo, pero particularmente cómo procesan una violencia sexual. Quizás también el público habrá visto, se estuvo presentando por una joven en Montserrat, con seudónimo La Panquecita en redes sociales, Sí, un reporte muy lamentable de los las 30 listas. casos
de 2024 de las niñas más pequeñas que tuvieron un hijo con hombres mayores y los casos de hombres mayores con niñas pequeñas. Y esto es terriblemente grotesco. Solo pongo dos Sí, ejemplos. Un hombre de 90 años teniendo un hijo, no sabemos si es niño o niña, con una adolescente de 17 años. Y el promedio, en este caso, estamos hablando de estos 60 casos que presenta esta joven, es una diferencia de 60 años de edad. Es terriblemente grotesco, pero nos habla también de cómo normalizamos la violencia sexual, sí, la romantización con esta idea de las lolitas perversas que seducen a los hombres, cuando es claramente la cultura machista que ve en las niñas objetos sexuales para el beneficio sí, de estas personas y que todavía es lo más terrible, 8 de cada 10 suceden en contextos familiares y de sí. protección como las iglesias o los centros deportivos, o en este caso de Sasha, en alguien que se le confiaba acompañar a los adolescentes que integraban este grupo musical para desarrollar una carrera artística. Así es. Y como bien dices tú, no hay otra manera de catalogar estas listas que además, Juan Martín, las publicó la Secretaría de Salud, ¿no? O sea, es decir, son datos Así es, oficiales, no fueron tal cual. inventados, son datos de la Secretaría de Salud del Gobierno de México. Voy a retomar justamente el tema de la edad y el caso de Sasha Sokol, porque todavía seguramente hay personas que piensan que ella pudo permitir esa relación, ¿no? O pudo consensuar esta relación. Pero al final estamos hablando de personas menores de edad. ¿Qué hay que responder a esto, Juan Martín? Sobre todo, ya decías, hay una diferencia, obviamente, entre la primera infancia y un adolescente. En el caso de Sasha Sokol, ¿por qué si es tomado con esta relevancia, esta importancia y se convierte automáticamente en un caso de abuso de poder, abuso sexual? Estamos hablando de un productor, una adolescente queriendo cumplir sus sueños, en manos, como ya decías tú, la responsabilidad en manos de estas personas. Y hay gente que no ve nada, no ve estas ventanas, no se asoma por estas ventanas. Quizás hay que recordar también el otro caso de una red de explotación y trata que es Gloria Trevi y Sergio Andrade, Ujú. ambos de la industria del entretenimiento, las mismas compañías partícipes de esto que lo han normalizado. Y la base es la desigualdad, es decir, son personas que tienen mucho poder económico, poder mediático y que abusan de esa posición y de la edad de las niñas, de los adolescentes, que creen que van a encontrar en ellos no solamente alguien que les va a proteger y va a ayudarles a desarrollar una carrera, sino que suponen que existe un vínculo afectivo. Y claramente lo habrá de las personas adolescentes, pero de parte de las personas adultas, como este señor del Llano, Sergio Andrade, Gloria Trevi, hay una relación de poder y de instrumentalización para fines personales y Ujú. económicos. Y por eso es que hay que señalarlo como violencia sexual. Y en el caso de Gloria Trevi, pues de trata, como ya fue Sí, analizado el estudio y por otros temas quedó libre, pero eso no exime la responsabilidad. Entonces creo que así toda esta es. experiencia de la Suprema Corte es una buena noticia que tendríamos que seguir exigiendo que no aplique Sí. solo a Sasha, sino a otras víctimas que ojalá decidan, como comentábamos al inicio, decidan hablar. Así es. Hablemos, Juan Martín, de lo que implica las sanciones. Vemos que no hay prisión entre lo que está marcado como una sanción al delito cometido. ¿Por qué se determinó que sea una disculpa, entre otras? Mira, es que no se ha modificado, por eso digo que el partido gobernante, que tiene ahora la posibilidad de hacer reformas constitucionales en 18 horas, tiene todo el poder para poder Ujú. legislar que los delitos no prescriban en el ámbito penal. En el ámbito penal ahora mismo 10 años es el promedio de tiempo, después eso ya no se puede sancionar penalmente. Y la vía civil no estaba muy claro, por ello es que el productor con su equipo de abogados buscó un amparo y llegó a la Suprema Corte y fue buena noticia que lo trajera a la Corte y que tomara esta decisión. Pero, reitero, podría ser extensivo este principio, este criterio para la vía penal. Vamos a ver si algunas víctimas Sí. y, por supuesto, los equipos de litigio se animan para llevar esto extensivo a la vía penal, pero creo que lo más urgente, como comentábamos en algún momento, es que el Poder Legislativo tome Sí. iniciativa e inmediatamente pueda ajustar las leyes.
Y volvía yo a ese comentario porque claramente tiene que ver de cómo prescribió este delito, porque muchos se preguntarán, ¿y por qué no va a prisión? Justamente porque las leyes permiten que ya una vez establecidos los años, donde se pudo sancionar, pues se cumplieron, ¿no? Y es por eso que no va y eso es lo que ya no Incluso, se debe permitir. claro, incluso si me permites, tenemos todavía un desorden en las leyes, porque en Sí, algunos estados de la República, 6 estados, todavía se considera el acuerdo, el consentimiento. Y muy lamentable que en varios de los hechos, digamos, recientes que se han estado conversando en términos de este sí, caso de Sasha Sokol, los medios de comunicación siguen todavía atrapados en este discurso de tuvo una sí, relación con ella, una relación así es, así afectiva. es. No, no hay relación afectiva posible. Esta es una relación de violencia sexual, de abuso, y en su momento fue un delito que quedó impune, pero ahora la Suprema Corte abrió la posibilidad para una reparación del daño vía civil. Y hay que mencionar también la generosidad de Sasha, porque no va a recibir ella La un solo valentía, centavo, así es. sino que decidió desde el inicio que emprendió esta acción que sería entregado a una organización que atiende a Sí. víctimas de violencia sexual. Así es. Juan Martín Pérez García, qué gusto platicar contigo sobre este tema. Entendimos perfectamente cómo va este caso y ojalá nos dé la oportunidad de seguir platicando contigo sobre esto y lo que van decidiendo. Esperemos así las cámaras en México. Gracias, Juan Sabes Martín. que cuentas conmigo y te agradezco muchísimo tu periodismo de infancia. Muy buen día. Un abrazo. Juan Martín Pérez García, coordinador Tejiendo Redes de Infancia en América Latina y el Caribe.